Capítulo 54. Mis enemigos dijeron cosas malas contra mí. ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? Salmo 46. Fundación en el Caraño. Durante estas últimas luchas con los padres salieron dos hermanas, María San Benito y la de la Providencia, a explorar la región del Caraño, con el fin de ver la manera de fundar una casita misionera para esos indios que abandonados parecían en aquella región. Las hermanas volvieron algunos días después, unos 22 quizás, y trajeron muy buenas noticias. El señor cura de Urrao, en cuya parroquia quedaba enclavada la misión, muy gustoso y generoso la recomendó desde el púlpito a los fieles, y gracias a eso tuvieron mucho quien ofreciera ayuda a la misión, y su instalación quedó convenida. Solo dudábamos de que fuera posible el auxilio espiritual, pero el reverendo padre Crespo, cura de Urrao, ofreció dar administración de sacramentos por lo menos cada 15 días en verano y cada mes en invierno. Ojalá hubiera cumplido, pero muy pronto cayó bajo la influencia de los reverendos padres carmelitas, quienes desde entonces se interesaban en obstruir todos los conductos de progreso que podía tener nuestra pobre congregación. A la vez que se preparaba la fundación del Caraño, andaba también la del Sararé. Ya me había comunicado con el ilustrísimo señor obispo de Nueva Pamplona, en cuya jurisdicción está el Sararé. El reverendo padre Enrique había contestado también muy agradecido del ofrecimiento, y ambos estaban arreglándose la manera de dar principio a la catequización de los pobres tunebos, raza muy poderosa en otro tiempo, pero difícil de reducir a la vida civilizada y cristiana, y de la cual ya solo quedaban restos en el Sararé y la prefectura apostólica del Arauca. Cada correo traía mejores noticias sobre lo del Sararé, y eso constituía nuestro consuelo en los difíciles días que atravesábamos. Solo para las hermanas afiliadas al cargo del señor prefecto y los carmelitas era el asunto del Sararé como punto negro en su horizonte. Natural, el progreso de aquella fundación le daría la barquita de la cual eran tránsfugas, les daba en cara y las afligía. Pobres, así es como Dios castiga a los pertinaces, hasta el bien les hiere, y aunque decían que la compasión y el deseo de salvar las almas que yo abandonaba en el Golfo por odio a los carmelitas era lo que los obligaba a desertar, se afligían de que fuéramos a hacer algo por salvar a los indios de la Tunebía. Cuánta ceguera, cuántas pasiones y qué celo aquel tan falso, Dios mío. Se arregló todo lo conducente a la fundación del Caraño, no sin que tuviéramos que hacerlo todo con mucho sigilo, por temor a que los padres, por algún resquicio, fueran a ponerle trabas a la nueva fundación. Pues varias fundaciones que proyectaba y estaban para hacerse en el Chocó habían fracasado por los informes que el señor Arteaga había dado al señor Gutiérrez, prefecto apostólico del Chocó. También los padres y el mismo señor Arteaga habían dejado caer palabritas para que nos llevaban a la convicción que era preciso desistir de la fundacioncita del Caraño. Para ello querían hacernos creer que esa región toda pertenecía a ellos o al Chocó, y que en ambos casos perderíamos lo que hiciéramos bajo el amparo del señor Toro, a quien decían ellos que no pertenecía a la región. Con todo, bien asegurada de que eso sí pertenecía al señor Toro, determiné que, pues ya la habíamos cogido por sorpresa quizás al señor prefecto la licencia canónica,
arregláramos todo lo demás con el mayor sigilo. También la misión del Sararé se arreglaba bajo las cortinas, porque todo era temor alrededor nuestro. Fueron nombradas las hermanas para la fundación del Caraño y se arregló todo conforme a nuestras costumbres. Pero imposible exigirle a los padres la hechura de la ceremonia de nueva fundación, pues ya desde antes se habían negado para otras y además sería confiarles nuestro secreto y nos importaba nada menos que la misma fundación el guardarlo. Resolvimos hacer la ceremonia nosotras solas dentro de la clausura. Prescindir del todo de ella me pareció malo, porque salir esas hermanitas en aquellas circunstancias a una fundación difícil en la que naturalmente tendrían amarguras que gustar, sin una ceremonia, cosa que les diera aliento y esfuerzo, me pareció hasta cruel. Por eso se hizo todo lo de la ceremonia, que no requería sacerdote, en privado, y resultó muy buena. Como pude y después de pedirle a Dios muchas gracias, me resolví a hacerle la exhortacioncita que tanta eficacia tiene siempre salida de una boca sacerdotal, pero que en las circunstancias actuales Dios sabría suplir. Así pues, les hablé de Ruth y de cómo vos había dejado libertad a sus segadores para que le dejaran espigas como olvidadas, para que la moabita no sufriera hambre. Del mismo modo, Dios, el voz de las grandes misericordias, había dejado en los campos infieles espiguitas que en su misericordia había destinado para que nosotras, la Ruth de su amor, la recogiéramos, y que en el Caraño había una buena porción de aquellas espigas que debían producir muy buena harina para la mesa celestial. En fin, acerca del mismo tema les hice cuantas reflexiones alentadoras pude y marcharon con mucho ánimo. Hoy me asustó, Padre mío, al ver cómo en aquellos momentos de tanta amargura, cuando la pobre barquita había perdido el mar en que navegaba, cuando a su alrededor todo era descrédito y aún odio, el Señor se sirvió de ella para salvar las ovejitas que sin pasto de verdad tenía en el Caraño y en el Sararé, lujo de misericordias y rayo de grandes esperanzas para nosotras fueron estas dos fundaciones. Se adelanta la fundación del Sararé. Salidas las hermanas del Caraño ya de un modo el más sigiloso posible, creímos que los padres no se habían dado cuenta, pero como para ir ahorrado, debían las fundadoras pasar por Frontino, la noticia les llegó. Pero afortunadamente ya tarde para cualquier cosa que pensaran hacer. Esto contribuyó también para que las influencias pésimas de ellos en contra nuestra no llegaran al reverendo padre Crespo, cura de Urrao, sino después de que éste hubiera ayudado muy eficazmente a la fundación. Bendito sea mi Dios. Verdad es que esa misioncita ha sufrido mucho después a causa de esta mala influencia, pues el padre perdió el entusiasmo y, por decirlo así, abandonó las hermanas e hizo que sus amigos de Urrao no las favorecieran debido al desdén de él, sin duda. Pero mucho fue haberla habitado en los principios cuando era indispensable. En aquellos días también tuvimos la pena de que pasara de Santa Rosa, en donde era obispo nuestro fundador, el ilustrísimo señor don Maximiliano Crespo, a ocupar la sede arzobispal de Popayán. Por consiguiente, se nos alejaba demasiado y como no le quedaban misioneras en su jurisdicción, no quedaba comprometido con nosotras a nada. Alternativas entre penas y consuelos, como siempre en las obras de Dios, fue entonces. Continuamos en los arreglos de la misión del Sararé, admiradas que de tan pequeño grano de arena, como fue lo del papelito que me dieron las madres belemitas,
fuera a salir una montaña de beneficios. Ya me había comunicado con el ilustrísimo señor obispo de Nueva Pamplona en respuesta a una mía, precisamente en que le ofrecía que si nos apoyaba, iríamos a trabajar por la conversión de los tunebos de su diócesis. Como en ella le decía que me daba pena hacerle ese ofrecimiento porque diría que unas pobres mujercitas se metieran en cosas tan grandes, pero que me resolvía hacerlo porque como Dios, a pesar de todo, nos había llamado a tan excelsa vocación, no podía detenerme. Él me decía de modo consolador que no se asombraba que Dios asociara a la mujer a ninguna de sus obras, desde que conocía que la había asociado tan maravillosamente a la obra de la redención, haciendo a María corredentora del linaje humano. Esas palabras del santo obispo me llenaron de dulzura incomparable, pues era precisamente lo contrario de lo que los padres carmelitas opinaban, toda vez que sin cesar me enrostraban el querer usurpar los oficios del sacerdote y la suma presunción que para ellos era nuestra vocación. Y como es necesario, Padre, tener en la cuenta que cuando uno anda por terreno que no es el suyo, anda con mucho cuidado de que ande mal, siempre tenía yo pena de que se conociera nuestra sublime vocación, porque aunque la sentía tan de Dios que no me era posible ponerlo en duda, sin embargo, mientras los hombres veían que sí era de Dios y hacían sus pruebas o Dios las daba, yo estaba en prensa y sobre mí recaía el peso de un vaivén de opiniones contrarias y las más de las veces acompañadas por odio satánico y calumnias. Por eso cuando recibía alguna palabrita como la del señor obispo de Nueva Pamplona, se me abría el horizonte de la vida. Dios ha de pagarle. Congreso Misional en Bogotá. Por este tiempo se proyectaba en Bogotá un congreso misional propuesto el año pasado por mí, con la esperanza de que los misioneros reunidos en Bogotá hicieran algo para mejorar las leyes a favor de los indios. Pues aunque los gobiernos han sido siempre muy celosos y bien intencionados con los indios, las leyes resultan supremamente deficientes por lo desconocido de los sujetos para quienes legislaban y lo mal que cumplen las autoridades locales, amén de los atropellos de los agiotistas y demás gente que siempre abusan de los pequeños y de los indefensos, para ver si se conseguía que el Congreso dejara a los misioneros el cuidado de legislar para sus misiones y así se pudiera llegar alguna vez a tener algo fijo y que sirviera para las distintas tribus de Colombia, ya que están en tan desigual grado de adelanto. Después de haber recibido en mi anterior viaje a Bogotá, del cual tanto he dicho, una promesa muy buena del presidente del Senado, me dirigí al señor nuncio rogándole que convocara un congreso misional. Por lo pronto, como él estaba en lucha conmigo, no me dio palabra afirmativa ni de consentimiento ninguno, pero sí noté que le sentó bien la propuesta y aún me dijo que para entonces preparara yo algún trabajito que pudiera servir de base para la ley que se hiciera para la raza catía y demás indios que estuvieran en el mismo grado de atraso. Me sorprendió pues el Congreso de Misiones porque no tenía fe en que el señor nuncio sí me hubiera atendido, pero bendije a Dios por ello. También en uno de mis viajes a Medellín hablé con un sacerdote que antes de ordenarse se había graduado en Derecho Civil y él muy generosamente me ayudó a hacer como un esquema de esa ley tan precisa para la protección de indígenas incapaces de otras leyes. Este congreso debía coincidir con la conferencia episcopal, de modo que todo se facilitaba entonces para hacer mucho bien. Mas no son nuestros deseos, aunque creamos que son muy para la gloria de Dios, lo que se realiza, sino lo que Dios quiere, siendo a veces el sacrificio de nuestros quereres como el holocausto que se ofrece con mayores ventajas para conseguir
la mayor gloria de Dios. Pues, por esa ley, sin duda, mi trabajito hecho con tan recta intención no sirvió sino para el fuego, pues como las condiciones que atravesábamos iba a un congreso misional a presentar nada, y como a la vez del congreso había exposición misional como preparativo para la gran exposición de Roma, todos los objetos dignos de exposición y los conocimientos, como ya he dicho, que teníamos, lo llevaron los carmelitas como cosa propia. No tenía por qué ir ya a abogar por los indios cativos, pues de entre ellos salíamos, aunque todavía no sabíamos a dónde. Total que el trabajito ese fue holocausto y nada más. Llamada por Monseñor Crespo. Andaba preparando el viaje al Sararé cuando recibí un telegrama de Bogotá en el cual el señor Crespo, que estaba en la conferencia y asistía a lo de la exposición misional, me decía: véngase inmediatamente, aquí espérola hasta, no recuerdo qué fecha. Dejé pues a las viajeras que debían emprender su vuelo hacia Santander y viajé con una de ellas. Las otras debían esperar al sacerdote que el señor afanador, obispo de Nueva Pamplona, mandaría por ellas, y luego nos encontraríamos en Bogotá con las dos que partíamos adelante. Salí pues para Bogotá con la hermana María del Rosario. Ya desde el camino, en un barco que viajaba, alcanzamos a ver al reverendo padre Samuel Ramírez, gran bienhechor de la misión del Sararé, y que venía por las hermanas. Todo había quedado arreglado para que lo recibieran en San Pedro, y allí debían hacer también la ceremonia de nueva fundación. Vencida por la misericordia de Dios. Una observación conviene que haga. Desde la última entrevista con el señor Arteaga quedé notificada que estábamos alojadas de la prefectura y que allí nada teníamos que esperar, toda vez que la autoridad eclesiástica nos rechazaba. Sin embargo, no pasó por mi mente la idea de ¿a dónde nos vamos? Ni a las hermanas se les ocurrió la pregunta. Parecía como que esperábamos a alguien que hubiera quedado de venir a colocar la congregación. En esto se ve cuán ventajosa es la confianza. Ella encierra en sí el remedio para todo, la paz y la serenidad en los casos más apurados. Pero a pesar de confesar eso, me asusto hoy de que no nos hubiera inquietado el a dónde íbamos, pues que los caminos y diligencias naturales son obligatorios, pero era tan magna la dificultad, resultaba más cómodo echarse que obrar. ¿Y cómo no echarse uno cuando nada puede y tiene un tan buen almohadón? ¿Cuál es el brazo de Dios? Hace muchos años que estoy echada, rendida y vencida por las misericordias y cuidados de Dios. Por eso le repito frecuentemente: venciste, Señor, que en mi calidad de derrotada no me queda sino esperarte en el sitio de mi derrota, echada, dejándome querer. Pues echada estaba cuando salí para Bogotá y cuando emprendí la prueba de conversión de mis dos amadas delincuentes. Al llegar a Bogotá, en la estación donde debíamos dejar el ferrocarril, encontramos un sacerdote que enviaba al señor afanador, quien se encontraba en Bogotá con motivo de la conferencia episcopal, a encontrarnos para conducirnos a las aguas, en donde ya nos tenía preparado el alojamiento en el orfelinato del Niño Jesús de Praga, dirigido por las hermanas de la presentación. Desde el camino, este sacerdote nos dio idea de las dificultades que allí nos esperaban. Efectivamente, los reverendos padres carmelitas, es decir, el reverendo padre prefecto y el reverendo padre Severino, habían sabido poner las cosas en punto conveniente para ellos. Al presentar como propios nuestros trabajos de Urabá, informaron también pésimamente de la congregación, como para asegurarse mejor el triunfo social
y ante los superiores eclesiásticos. En un cine presentaron ante lujosísima concurrencia diferentes vistas de la misión, exhibiendo por supuesto nuestros trabajitos y haciéndose dueños de ellos. Entre las películas que presentaron había la de los niños que teníamos en San Pedro, en la cual aparecía el señor prefecto, como enseñándoles a los niños a tejer. El padre, a la vez que mostraba las películas, explicaba lo que era. En esto explicó bien el cómo tenían un internadito de indígenas en San Pedro y que en esa vista se veían los adelantos obtenidos, etc. El señor Crespo, en cuya jurisdicción está San Pedro, y que era el verdadero fundador del internado, que por eso se llamaba Indo Crespo, se cayó por lo pronto. Pero a primera oportunidad, estando el señor prefecto con el señor García y con otras personas, si mal no recuerdo, llegó y le dijo: Señor prefecto, ¿en dónde es que usted tiene ese internado cuya vista presentaron hoy? En San Pedro, preguntó muy azorado. ¿Y no era usted, le repuso el señor Crespo, que he sido obispo de Santa Rosa y que San Pedro me perteneció? ¿Y no era que yo soy testigo de que las misioneras solas fundaron ese internado con trabajo sin cuento y que usted no les ha dado ni un maravedí? Sí, repuso, pero los indios son míos. Buen título de propiedad, le contestó el señor Crespo muy enojado. Sepa que le voy a sacar la congregación de la prefectura para que no tengan más a quien hostilizar. Palideció el señor prefecto y ya muy enojado contestó: puede hacerlo, y el día que ya salgan de la prefectura, nosotros cantamos un Te Deum. Está bien, contestó el señor Crespo, y salió a ponerme el telegrama de que he hablado ya, en el que me llamaba con urgencia a Bogotá. Otro incidente penoso. Otro incidente penoso ocurrió en una de las sesiones del Congreso Misional, y fue que el señor Willes, quien acababa de ser consagrado obispo de Santa Rosa en reemplazo del señor Crespo, pidió a toda la asamblea de misioneros que hicieran un saludo a las misioneras que estaban para llegar, de paso para el Sarare. Esta proposición fue aplaudida, por supuesto, por varios eclesiásticos y algunos seglares muy principales, pero objetada por los directores de la sesión, quienes inmediatamente que sonó la proposición fruncieron el ceño. Pocas palabras probaron de que todo punto era imposible que pasara, y alguno indicó al señor Willes que recogiera o diera por retirada la proposición, a la cual se puso el señor Eduardo Zuleta en nombre del auditorio seglar. También a él le indicaron la conveniencia de no provocar nuevos argumentos, y todo quedó terminado. Esto estaba muy reciente cuando llegué a Bogotá. Naturalmente todos se apresuraron a referírmelo, por lo cual conocí que todo era efecto de las influencias del señor Arteaga ante las autoridades eclesiásticas. Por supuesto que yo bendije a Dios porque no hubo el tal saludo, pero sentí mucho la contrariedad que tuvieron los que estimaban la congregación. A pesar de todo, nos sirvió aquello para saber que los padres carmelitas, no obstante sus triunfos y el tenernos ya casi fuera de su prefectura, continuaban procurándole mal a la pobre congregación. En esto no puede menos de verse la mano de Dios, que quiere purificar su obra y nuestras almas, porque ningún bien les venía a ellos de nuestro mal, y es preciso tener en la cuenta que les habíamos hecho todo el bien que pudimos, y que ellos son sacerdotes buenos. No es posible pensar otra cosa. Ya nuestras amistades con el señor Willes habían comenzado desde que había sido electo, y había manifestado mucho contento de tener en su jurisdicción el internado de indios, y se ofrecía muy generosamente a ayudarle a la congregación en lo que pudiera. Acababa de conocer nuestras dificultades con los padres carmelitas, había manifestado mucho sentimiento por todo, pero sí he sabido que
que a él se le iba a ocurrir pedir ese saludo, le habría suplicado prescindiera de él, aunque no fuera sino por evitarnos popularidad, que es a mi alma como azufre, me ahoga. Salida de la prefectura de Urabá. A poco de haber llegado a Bogotá, me refirió el señor Crespo lo ocurrido entre él y el señor Arteaga, y que para ver cómo salíamos de Urabá me había llamado. Para convenir en algo definitivo, se reunieron en la pensión Santa Inés, contigua a la Nunciatura, los señores Crespo, Toro, obispo de Jericó de Antioquia, Afanador y Builes. Entregamos la reunión a la Madre María del Rosario y esta servidora. Hicieron los señores obispos que expusiera a grandes rasgos los asuntos de los carmelitas. Lo hice con la mayor exactitud que pude y en orden, pero cuando llegué a lo que me dijo el señor Arteaga de la dificultad que las hermanas estaban formando en Turbo con hacer las niñas capaces de sostener su virtud, me dijeron casi a la una: basta, con eso hay. Eso es inconcebible y bastante para descorazonar a cualquiera. Luego el señor Crespo pidió la opinión de cada uno y todos opinaron que debíamos salir inmediatamente. Solo trepidó un poco el señor Toro, movido por la compasión de los pobres indios del occidente de Antioquia. Sin embargo, en vista de que ninguna otra cosa podía hacerse, dio su opinión. Allí mismo, volviéndose el señor Crespo hacia el señor Builes, le dijo: «¿Vuestra señoría le recibe el noviciado?», a lo cual contestó que con el mayor gusto. El señor Afanador también mostró voluntad de tener la congregación en su diócesis. Comieron allí y me ordenaron pasar una nota al señor Arteaga pidiendo licencia para levantar las casas que tenía en la prefectura, que eran Dabeiba, El Pital, Turbo y Murrí. Aparte, le dirigí comunicación pidiéndole la salida del noviciado. Otra nota debía pasar al señor Builes pidiéndole la admisión del noviciado. Me advirtieron que la llevara o mandara de modo que fuera entregada para el señor Arteaga en propia mano, y que si a los 2 días no había contestado, todos los señores obispos se le presentarían a pedirle la respuesta. Les di cuenta enseguida de la respuesta dada por el reverendo padre Maroto al enviarle los documentos para pedir el decreto laudatorio. Esto es que para el reverendo padre las constituciones no presentaban inconveniente alguno para el decreto, tampoco el fin y objeto de la congregación, pero sí creía él que se demorarían en darlo, porque aún eran muy pocas las religiosas que componían la congregación, porque aún no teníamos votos perpetuos. Todos lo celebraron mucho y convinieron en que ya era tiempo de que tuviéramos la licencia para hacer los votos perpetuos, aquellas que llenaran los requisitos exigidos por las constituciones, y en fin, que ellos enviarían ahora otra carta colectiva pidiendo de nuevo el decreto. Todo en la reunión fue muy consolador para mi alma y llena de agradecimiento lo comuniqué a las casas, indicando a la de Dabeiba que procediera a vender lo que tenía, anunciándoles la salida definitiva del noviciado. Claro que esto no lo hice sin mucho sentimiento, sobre todo eso de ordenar la venta de la casita que fue cuna de la congregación y que era obra de las primeras hermanas, raíces del instituto, amasada, por decirlo así, con sus sudores. Ah, eso es duro sobremanera. Pero cuando Dios muestra de un modo tan claro su divina voluntad, no hay sacrificio que ella imponga y que se vuelva demasiado duro. Todo es fácil cuando el amor de la divina voluntad es la divisa del alma. El señor Arteaga contestó oportunamente que daba los permisos pedidos, con lo cual ya solo había
que pensar en salir. Todo lo dejé a cargo de las hermanas María San Benito y María San José, quienes tendrían que preparar la salida y recogerse todas en San Pedro. Mientras tanto, la casa central funcionaría mientras yo estuviera en Pamplona, desde allí y después al lado del noviciado en San Pedro, mientras se determinaba cómo debía colocarse. El señor Willis se mostraba afecto. El señor Willis cada día se mostraba más y más afecto a la congregación y bendecía muy de corazón a Dios porque la tendría en su diócesis. Él fue quien recibió el encargo de encabezar lo de la carta colectiva y enviarla a Roma. Llevó al orfelinato, nuestro domicilio, un fotógrafo y tomaron varias vistas de las viajeras para Santander con él. Nos hizo plática muy encomiástica y todo parecía que iba a desarrollarse en él, el gran defensor de la congregación. Un día que llegó a visitarnos al orfelinato, cuando estábamos comiendo, la madre Enriqueta, directora del establecimiento, le obsequió comida y estuvimos en mucha confianza. En la conversación me dijo: ay, madrecita, qué contento me siento por tenerlas. Perdóneme la franqueza, ilustrísimo señor, le dije, pero yo no estoy contenta. ¿Por qué?, me dijo. Pues porque a mí me han peleado mucho siempre. He vivido siempre en luchas de persecución y de guerra u oposición. Y vuestra señoría se llama Miguel, como quien dice, el peleador del cielo. Fundó un periódico que se llama La Espada, otro que se llama Dalit. Luego ha tomado por lema de su episcopado pelear. Luego ha tomado por lema de su episcopado pelear las peleas del Señor. Dígame si no ha de darme miedo. A lo cual me respondió: no importa, madrecita, porque yo no le voy a pelear a su reverencia, sino que antes peleo por su causa y la defiendo. Dios lo quiera, fue mi respuesta. Más adelante se verá si mis temores eran casi profecía, pero hay profecía demasiado natural, era pura previsión muy fundada. Él, sin embargo, quedó muy tranquilo y esta servidora muy entregada a la divina voluntad. Opinión de Monseñor Vicentini. Por no estar muy bien de salud no pude visitar en esta vez al señor Vicentini, pero envié a las hermanas para que le pidieran su bendición. Tanto para ellas como para la misión del Sararé fueron recibidas con mucha amabilidad y las invitó para volver, no obstante que la visita duró 3 horas, las cuales gastó en examinarles de cuanto se le ocurrió acerca de la congregación. En la visita siguiente, que duró todo un mediodía, les dijo desde el principio: de esta visita deben sacar alguna ventaja espiritual, por lo tanto, vayan al confesionario. Allí pudo cogerlas a sus anchas para mejor examen acerca de la congregación y sus usos y costumbres. La última que se acercó fue la hermana María de la Asunción, y al terminar ella le dijo: mire, excelentísimo señor, yo estoy muy joven y necesito saber de sus labios si esta obra en la que trabajo con mucho gusto y contento no es de Dios, porque si no lo es, yo me retiro inmediatamente para ir a otra parte. A lo cual él le contestó: no, no se retire, esta obra es de Dios y las constituciones son para santificar. Esté tranquila que las estudiamos mucho, precisamente por eso mismo, porque tiene notas que revelan ser de Dios y necesitamos que todos estén convencidos. Vive muy contenta que en su congregación, que es de Dios. Por esta nueva nota del señor Vicentini comprendí que sus dudas y desconfianzas eran métodos y plan conveniente quizás para que los superiores ayuden a depurar las obras. Sin duda las malas informaciones del señor Arteaga también
contribuyeron a lo mismo y además me dieron a mí algo que sufrir, circunstancia que me hace vivir muy agradecida. Y cómo no, Padre, cuando el sufrimiento le debo quizás la santa libertad con que mi alma hoy vuela libremente, sin más anhelos que los santísimos del adorable corazón de Jesús, sin más oficio que cuidar de los intereses de Dios y sin más dicha que la de sufrir por ver a Dios tan poco conocido de los hombres y su nombre tan ofendido y blasfemado. Benditos sufrimientos que le harán el alma, la adelgazan como saeta y la ponen en estado de liquidarse delante de la soberanía de Dios.